Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día domingo 25 de enero. Este es el tercer domingo del tiempo ordinario en el ciclo litúrgico A. Muy bien, se dedica este domingo o denomina Domingo de la Palabra de Dios. Eh, es solemne, puesto que hay en lo posible una procesión solemne en la que se lleva especialmente el evangeliario, que es el texto de los cuatro eh, evangelios con sus lecturas litúrgicas. Solamente lo que la liturgia considera que debe leerse eh, de los cuatro evangelios. También se lleva el incensario, la naveta, que es el recipiente donde se encuentra el incienso, ¿no? Los cereales, y también, obviamente, las velas encendidas. Este domingo se dedica, como lo dice el término, la palabra de Dios que se revela. Dios se revela a través de la palabra. Y por eso, al finalizar la procesión, se entroniza, ¿no?, el evangeliario y se lo coloca en el centro del altar. El altar es Cristo y solamente se puede colocar ahí. El evangeliario en esta ocasión, como también la Eucaristía. Es algo especial. Aquí están representadas la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Muy bien, eh, vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura del libro de Isaías, capítulo 8, versículos 23, parte B, y luego el capítulo 9, del 1 al 3. Muy bien, nos dice el libro del profeta Isaías. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Bueno, habría que situarse geográficamente, ¿no? La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí se encuentran en la parte nororiental de Palestina, que sería en la parte oriental del lago Tiberíades, ¿no?, o Genezaret. Sería el extremo nororiental o noroccidental, ¿no?, teniendo como referencia el lago o el mar de Genezaret. Y este, este territorio que fue ocupado inicialmente por las 12 tribus de Israel, ¿no? Especialmente, como lo dice aquí, de Zabulón y Neftalí. Bueno, pero luego, eh, con la conquista de Asiria de esta región, ¿no?, en el año 734, fueron exiliados, ¿no?, a Nínive, y eh, cuando regresaron, pues prácticamente ya perdieron la religión y se secularizaron. Por eso los judíos eh, llamaban a esta tierra Galilea de los gentiles. Bueno, una vez situados,
Continuamos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Muy bien. El profeta Isaías en el capítulo anterior ha eh, descrito las tinieblas, ¿no?, que cubrían estas tierras. Pero en general, Israel, ¿no?, que después de el rey David cayó en desgracia, especialmente con la división, ¿no? El reino del norte, que sería precisamente esta parte, o una porción de esta parte, y el reino del sur, que era Judea, cuya capital era eh, Jerusalén. Pero, dice el profeta, vendrá un tiempo en que brillará una luz. Por eso aquí dice, estaban en tinieblas, en sombras, y una luz les brilló. Se refiere obviamente a Galilea, ¿no? Galilea de los gentiles, y sabemos que en Galilea está Nazaret, de donde se crió precisamente el Señor Jesús. Entonces hace referencia precisamente a la llegada del Mesías. Y continúa. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia, como gozan al cegar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Bueno, aquí habla de que eh, van a ser liberados, ¿no? Y con referencia a lo que sucedió con Gedeón, que derrotó a los madianitas, acá se refiere expresamente a la liberación de vivir en tinieblas, de vivir en pecado, ¿no?, ya en la era mesiánica. Muy bien. Pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 26, cuyo responso es: el Señor es mi luz y mi salvación. Bueno, este responso dice prácticamente eh, o anuncia, ¿no?, la era mesiánica. El Señor, o sea, Yahweh, es mi luz, la luz que apareció, y mi salvación, que es Yahshua, Dios salva, en referencia al Mesías, a Jesús. Y precisamente este salmo es de la confianza, la fe, el entregarse a Dios, porque al hacerlo, obviamente los fieles, ¿no?, los que permanecieron fieles a Dios, no podrán temer nada. Y nos dice el salmista entonces: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Prácticamente o proféticamente, ¿no?, está refiriéndose a la vida eterna, porque habitar en la casa del Señor es estar en el cielo. A pesar que aquí literalmente se refiere el salmista al templo, ¿no?, al templo de Jerusalén. Pero se extrapola, obviamente, proféticamente, a estar en Dios.
eternamente en el cielo. Y termina. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. También referente al, a la vida eterna, la vida espiritual, la vida en Dios. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Con eso tenemos prácticamente la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Que espera en el Señor, ten confianza, confianza en Él. Muy bien, vamos a la segunda lectura de este domingo y tenemos la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 13 y el 17. Muy bien, nos dice entonces San Pablo en su carta a los Corintios. Les ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digan todos lo mismo y que no haya divisiones entre ustedes. Bueno, una preocupación especial de San Pablo cuando se dirige a las diferentes iglesias, algunas de las cuales él estableció, es que no puede haber divisiones, ¿no? Porque al dividirse, algo se separa, sale. Queda, obviamente, la iglesia, pero algunos pueden separarse. Y a él le preocupa que esto suceda, por cualquier motivo, ¿no? Por eso dice, digan todos lo mismo, es decir, piensen, ¿no? Y se refiere a la parte doctrinal, la parte de la fe que él les ha transmitido, que hay que tener cuidado con el verbo pensar, ¿no? O decir, digan todos lo mismo, ¿no? Se refiere a la parte del Evangelio, lo que él ha predicado, la tradición con T mayúscula que ha sido transmitida precisamente por los apóstoles y en este caso por San Pablo. Y continúa, estén bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Bueno, sabemos que esto sería eh, hiperbólico si no hacemos la particularidad de que se refiere a la parte doctrinal, ¿no? Al Evangelio. ¿Sí? Y continúa. Pues hermanos, me he enterado por los de Chloe de que hay discordias entre ustedes. Y les digo esto porque cada cual anda diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Bueno, aquí podemos también ver que desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo de la iglesia ha habido disensiones, divisiones, pero ha habido también la guía del Espíritu Santo, ¿no? O sea, la iglesia continúa a pesar de que haya habido eh, herejías o grupos que se hayan separado, pero la iglesia de Cristo se ha mantenido, ¿no? Durante 2000 años. Pero en el comienzo fue también así problemático. No era una sola cosa, como era el deseo y la oración de Jesucristo, ¿no? Jesucristo mismo en el capítulo 17 de San Juan dice, que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Y explica,
¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fueron bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Bueno, aquí hay más de una cosa, ¿no?, que se puede observar. Si alguien dice yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, es decir, de Pedro, ¿no? Están diciendo, ¿acaso, dice San Pablo, que eh, fueron ellos crucificados? ¿O Pablo, o Pedro, o Apolo, por ustedes? No, fue Cristo el que fue crucificado. Él es el que logró, obtuvo la redención, ¿no?, el perdón de los pecados, especialmente del pecado original, para que se abrieran los cielos para poder entrar. Y a continuación se refiere ya a la parte eh, más práctica, ¿no? La parte doctrinal es la parte eh, importante también. Fue Cristo quien murió por ustedes. Por eso no puede haber divisiones, no se pueden coger partidos. Es Cristo, somos de Cristo, les está diciendo, porque Él murió por todos nosotros. ¿Fueron bautizados en nombre de Pablo? Y puede decir, ¿fueron bautizados en nombre de Pedro? ¿O fueron bautizados en nombre de Apolo? Porque esas son las divisiones, ¿no?, como partidos políticos. El bautismo es de Dios a través de Jesucristo. Con el bautismo, recordemos, nos incorporamos al cuerpo místico de Jesucristo, que es su iglesia, la Iglesia Católica Universal, y somos así partes o miembros de su cuerpo, del cual Él es la cabeza. Entonces, fueron bautizados en nombre de Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no?, que están en Jesucristo. Y a continuación dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, porque era apóstol, ¿no? Los apóstoles estaban encargados de la predicación de la palabra, del Evangelio, del anuncio del reino de Dios, del reino de Cristo, del reino de los cielos, que ha llegado, ¿no?, porque ya vino el Rey, Jesucristo, y nos libró de las ligaduras o ataduras del pecado. Entonces, bautizaban, obviamente, a quienes los apóstoles nombraban, ¿no?, como presbíteros, porque ellos estaban dedicados a anunciar el Evangelio, a la predicación de la palabra de Dios. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo cuarto, versículos del 12 al 23. Muy bien, nos dice San Mateo: al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, aquí se refiere a Juan el Bautista, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar,
al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, que leímos en la primera lectura, ¿no? El profeta Isaías, precisamente esto que cita aquí eh, San Mateo, porque narra que Jesucristo dejó Nazaret y se estableció en Cafarnaúm. Y podemos decir que en la casa de Pedro, que vivía él con su suegra, ¿no? Y junto al mar, a orillas del mar, eh, del lago de Tiberíades. Continúa, continúa San Mateo. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Bueno, entonces hasta aquí viene la cita que hace San Mateo de el profeta Isaías, ¿no? Que leímos en la primera lectura. Y es precisamente el anuncio de, del Mesías, del Salvador, de Jesús, que es Dios salva, la luz, ¿no? Que ha llegado y que el territorio que estaba en tinieblas, ahora dice, ha brillado una luz. Y continúa. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Bueno, es importante, ¿no? Esta pequeña oración, porque contiene una palabra del griego, conviértanse, metanoia o metanoite, que es cambien completamente de vida. Es el convertirse, ¿no? De forma de pensar, de forma de hablar, de forma de actuar. En otras versiones dice, arrepiéntanse, porque está cerca el reino de los cielos. Y otra cosa importante es precisamente lo que está anunciando, ¿no? La llegada del reino de los cielos, que es precisamente la predicación, que es la buena nueva, que es el Evangelio. ¿De qué trata el Evangelio? El Evangelio trata del anuncio del reino de los cielos. Y aquí estamos frente al rey, en realidad, el rey de reyes, y por eso ya ya está aquí en otras versiones, ya está aquí el reino de los cielos. Y continúa. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, o sea, al que iba a llamar luego Pedro, le iba a cambiar el nombre, Pedro, y a Andrés, que estaba echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Es interesante ver cómo a la voz del Señor, ¿no? Vengan en pos de mí. En otras palabras, síganme, ¿no? Literalmente, vengan. Y ellos inmediatamente, dice el texto, dejaron las redes y los siguieron. Esto no es usual, esto es extraordinario. Eran pescadores que tenían su manutención a través de la pesca y dejaron precisamente el trabajo de la pesca y lo siguieron inmediatamente. Y continúa, y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan,
su hermano, que estaban en la barca restaurando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. O sea, ¿cómo los llamó? Precisamente como lo hizo con Pedro y Andrés. Vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. La misma respuesta. No dijeron nada, solamente actuaron a la orden, al mandato, podríamos ir a la invitación del Señor Jesús. Vengan, síganme. También algo extraordinario que solo se puede entender desde el poder de Dios. Y continúa. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, entonces aquí ya sabemos, ¿no? La proclamación del Evangelio es sobre el reino de Dios. ¿Qué es lo que esperaban los israelitas, ¿no? Los judíos en este caso? El rey, el Mesías. Y obviamente si hay un rey, hay un reino. Lo otro importante es observar toda enfermedad y toda dolencia. Parece una exageración o un uso por hipérbole de, de este determinante, ¿no? Toda, dice, no algunas, toda y toda dolencia en el pueblo. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.